Continuamos con nuestra entrevista con el exministro de Economía, Luis Arce, ahora candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Don Luis Arce, arrancamos el bloque, por favor, y se quedó con ganas, y si se quedó con algo de ganas de decir algo, perdón, del anterior bloque, por favor, adelante. No, yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir sobre los temas que usted ha tocado. Perfecto. Le quiero plantear algunos temas que son muy ciudadanos. Por favor, tema de los alquileres, por ejemplo. Permanentemente en los programas la gente llama y dice no podemos pagar los alquileres, no podemos. Pero también llaman los dueños y dicen, pero es que nosotros vivimos de eso. Entonces, ¿cómo manejaría usted este tema? Bueno, nosotros lo hemos planteado en su momento que iba a haber este problema. Si usted revisa nuevamente lo que planteábamos, estaba el tema de los alquileres. Estaba muy claro que iba a suceder eso. Y entonces esto hay que resolverlo diferenciando quienes viven, como usted lo ha mencionado, quienes viven de los ingresos de los alquileres, hay que darles un otro elemento para que no cobren el alquiler, pero que reciban de otra parte del Estado otro ingreso compensatorio a ese alquiler. Yo lo hubiera manejado de esa manera. Es más, yo tenía más o menos un esquema en la cabeza cómo debería haberse manejado el tema social, Jimena, en el tema del coronavirus. Porque si algo a este gobierno le ha faltado en esta lucha contra la pandemia, fue tener un tacto social de poder observar solamente y analizar lo que podía ocurrir y tomar los recaudos necesarios para evitar muchas cosas que hemos tenido que lamentar posteriormente, entre ellas esta. Entonces, para que nos quede claro, por favor, ¿sí condonaría usted parte de los alquileres? Yo creo que hay que utilizar otro tipo de beneficios y así como se han utilizado bonos. Mire usted, yo no estoy contento con la forma en que se ha utilizado la política social, ¿no? Prácticamente en base a la plataforma que nosotros hemos dejado de las políticas sociales, el bono Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, en fin, toda la política social, el gobierno, por no llamarlo Juancito Pinto ampliado, mejorado, no sé qué, ha implementado otros bonos que en realidad son nuestro bono Juancito Pinto, es el bono Juan Azurduy, es la renta dignidad, ¿no? Dicho de otra manera, tratando de englobarlo en una otra política, aspecto que no me parece coherente ni consistente, y por eso es que hoy tenemos mucha gente que no sabe qué beneficio tiene que cobrar, porque seguimos viendo que siguen explicando, han pasado ya un mes y siguen explicando quiénes se benefician de los bonos. La política social tenía que ir focalizándose en aquellos sectores que tienen menos ingresos. A ver, tanto los que pagan alquileres como los que viven del alquiler. Esa gente tiene que ser considerada en un grupo especial, porque también, seamos claros, hay alquileres empresariales, hay alquileres de otra magnitud, entonces lo que había que identificar es un nivel que podría ser $600, $800. Estoy viendo así, más o menos, en lo que he podido ver en estos días de experiencia, que ese debería ser el nivel de que las personas que pagan alquiler de hasta ese monto no paguen o se condone el 50%, ¿verdad? Si reciben otro bono, porque ese es el problema, es que se han lanzado muchos bonos y entonces no sabe cómo el beneficio está llegando y se está beneficiando a cierto grupo de personas. No se ha hecho un análisis integral del problema, se ha empezado a repartir bonos desesperadamente, improvisando las medidas y no se ha visto estos otros efectos que se podían controlar de otra manera, porque a esa persona, por último, podía darse el bono aumentado X porcentaje del alquiler, por ejemplo, para que pague el alquiler. Ahí las personas que viven del alquiler no tendrían problema, la persona que pague el alquiler tendría a través del bono el beneficio por parte del Estado. Pero lo que ocurre es que primero se da el bono y luego está viéndose el tema del alquiler y entonces ahora complica la forma, y eso es lo que está pasando porque hay improvisación tras improvisación y no ha habido un tratamiento integral del problema que pueda
dar el impacto que se necesita en este momento de dar ingresos, de mantener el ingreso, porque lo que se viene, el problema en adelante, Jimena, va a ser desempleo y falta de ingresos en el país. Ese va a ser el otro problema que vamos a empezar a encarar seriamente. Y entonces, esto podía haber sido manejado de una manera tan inteligente que podríamos tener los mecanismos para mantener una demanda interna que no se caiga, porque en este tipo de cuarentenas lo que ocurre normalmente es que primero se cae la demanda interna, cae la producción y tenemos un shock de oferta y un shock de demanda conjunto. Entonces, por lo menos con la política social se puede mantener a flote la demanda interna, pero ahora, lamentablemente, ya se han dado los bonos, ¿no? Y de 400, 500, que no es un monto que puede servir para, por ejemplo, continuar pagando el alquiler. Y tiene usted el problema de los que viven del alquiler. Entonces hay que utilizar otro mecanismo, hay que poner otra política más ahí para estos sectores, cuando debería haberse, repito, hecho y diseñado esta política social de una manera mucho más integral. Perfecto. Entonces entiendo que parte con donación y se busca solución por el lado de los que alquilan. Le planteo otro tema, por favor. En este momento hay un debate y no hay una decisión sobre el tema. Tiene que ver con las pensiones escolares. ¿Qué dicen los padres de familia? No podemos pagar la pensión completa, primero porque no tenemos ingresos y segundo porque nuestros hijos no están pasando todo el tiempo clases y es más, hasta nos cuesta pagar internet porque no tenemos crédito en el teléfono y los colegios dicen por otra parte, si no nos pagan vamos a tener que cerrar y despedir a nuestros maestros porque vivimos de eso. ¿Cuál sería la solución, por favor? Bueno, esto hay que analizarlo también con cuidado, Jimena, con cuidado, porque como he visto en otros países cómo se ha estado manejando este tema y el peso, el costo de todo este problema que tiene que ver con la cuarentena, porque ese es el enorme riesgo, ¿no?, de llevar a un país a la cuarentena total, ¿no? La economía se la mata y hay ese riesgo y tiene que estar listo el país para tener los mecanismos para recuperar la economía. Por eso es que muchos países no se han animado. Miren ustedes el caso de México, ¿no?, el mismo caso de Brasil, que ha sido todavía tímido porque se estaba cuidando más la economía. Lo que se trata en otros países es de ver la economía y la salud más o menos en un equilibrio. En otros países no, el desequilibrio es claro, vámonos primero por la salud y que nos interesa la economía. Y entonces en esos momentos surgen estas interrogantes. Y cuando surgen estas interrogantes debe quedar claro que lo que todos vamos a tener que hacer en el país es dejar de ganar todo lo que normalmente ganábamos. Eso debe quedar claro. Todos tenemos que, de acuerdo, y proporcionalmente además, ese es el otro tema. No se puede cargar todo en las espaldas de los más pobres, que son los que normalmente requieren más ayuda, Jimena. Por eso yo reclamo de una adecuada política social inexistente, lamentablemente, en nuestro país, porque ese es el sector más vulnerable, ese es el sector que necesita más apoyo, ahora y quizás más adelante también. Pero hay otros sectores, como el sector empresarial. Yo sé que este gobierno es un gobierno proempresarial que ha cuidado siempre las espaldas, ¿no? Todo lo que está haciendo es cuidando las espaldas de los banqueros, cuidando las espaldas de los empresarios, a costa de los profesionales que trabajan en las fábricas, a costa del obrero, a costa del maestro que trabaja en una escuela privada, en fin, a costa de todos ellos. Nadie quiere perder lo que gana. Y ahí es un tira de afloje y es un tema de poder, Jimena, de poder. Quien tiene el poder, quien puede tener el acceso al Estado para que le favorezca más o menos a un sector, es el que va a salir más beneficiado de esta pandemia. Pero, don Luis Arce, ¿cuál sería su solución, por favor? La solución. Si usted estuviera al mando del país, por favor, ¿cuál sería la solución? En ese sentido, los colegios particulares tienen que tener un porcentaje de pérdida que ellos asuman para sí. Así como los padres de familia deben, como yo he visto en la televisión el otro día, hay un padre de familia que ha propuesto 50%, ¿verdad?,
pagar el 50% simplemente de la matrícula, ¿no? Y lo que hay que hacer es que ese elemento debe ponderarse para cada realidad de cada colegio. Hay colegios grandes que no van a tener problema, Jimena, porque tienen las espaldas para poder soportar el 50 y quizás algo más. Eso es lo que tiene que haber, una transparencia y decir, estos son mis estados financieros, aquí está, ¿ah? Y repartámonos la pérdida entre padres de familia y los dueños de los colegios particulares. Pero también hay que reconocer, Jimena, esto es muy diverso, lamentablemente en nuestro país no hay una uniformidad. Hay algunos colegios particulares que no tienen mucha espalda para hacerlo, ¿no? Y normalmente estos colegios que no tienen la suficiente espalda para hacerlo, normalmente están en los barrios un poco más alejados de los centros o de los barrios más residenciales. Y por lo tanto son los que tendrían que aplicar a las familias que viven en esos barrios y que no están pasándola bien en este momento económicamente. Nuevamente, ahí se ve que no hubo la planificación integral, porque la ayuda del Estado que venga para esos padres de familia, etcétera, debería haber tomando en cuenta todo este panorama educativo también. Por lo tanto, la propuesta es que hay que verlo caso por caso de cada establecimiento, para que también hay que cuidar las fuentes de trabajo, Jimena. Esto, desde mi punto de vista, va a ser pasajero, no va a ser eterno. Vamos a recuperarnos porque tiene que haber políticas económicas que hay que formularse para poder crecer, recuperarnos de esta caída, este abismo, que además en nuestro caso no solamente tiene que ver con el tema del coronavirus, ¿no?, sino tiene que ver también con la caída por la mala aplicación de políticas económicas que desde noviembre del año pasado se han venido aplicando en el país. Hay que decirlo con claridad, una caída del producto al 1,1% en el cuarto trimestre del año pasado es dramático, Jimena. Y no tenemos el dato del primer trimestre de este año, que también es dramática la caída de la producción, la economía en nuestro país. Don Luis Arce, cuando usted dice... de dos caídas. Viene la caída desde el año pasado por el modelo económico neoliberal aplicado por el gobierno actual, y adicionalmente viene el tema del coronavirus. O sea que hay un doble impulso hacia abajo que tenemos que revertirlo, pero con este tipo de negociaciones en este caso. Me pongo a pensar, don Luis Arce, en el ciudadano que está en su casa, que lo escucha usted y dice que este gobierno maneja la economía totalmente mal. Y luego uno escucha al ministro José Luis Parada y dice que usted mintió todo el tiempo y que la economía tenía cifras que estaban maquilladas, que no eran reales, que habían deudas, que crecía el déficit fiscal, que bajaban las reservas. ¿No sería bueno un debate entre usted y él pensando en la ciudadanía? Porque usted dice que todo lo que hace este gobierno está mal y él dice que todo lo que hicieron ustedes está mal. ¿Es posible un debate? Jimena, dos cosas le voy a decir en ese sentido. Primero, no solamente lo hemos dicho nosotros, pregunta a los organismos internacionales, al propio Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la CEPAL, al BID, a la CAF, bancos que para prestarle a cualquier país tienen que mirar las cifras económicas para poderle prestar y decirle sí, adelante. Y le digo más todavía, no solamente organismos internacionales, porque van a decir, toman las cifras, que aquí, que allá, ya conocemos los cuentos que hacen ellos para justificar lo injustificable. Tome usted a los compradores de los bonos que hemos emitido en los mercados internacionales. Usted ha debido ver lo que ha pasado con los precios de los bonos bolivianos. Éramos el precio más estable durante todo el tiempo del movimiento al socialismo. El precio del bono boliviano estaba muy bien catalogado en el mercado internacional, porque los que compraron los bonos hicieron la investigación, hicieron el estudio de cómo está la economía boliviana y compraron el bono boliviano. ¿Ha visto usted cómo están los precios de los bonos de Bolivia ahora? Han caído, Jimena, así como ha caído la calificación de riesgo de Bolivia por las calificadoras de riesgo. No estoy diciendo
que Luis Arce está calificando Moody's, Standard & Poor's, Moody's Investors, que han disminuido la calificación de riesgo a Bolivia desde fines del año pasado, y este año también han ratificado la caída de las calificaciones. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, así que no debería haber la menor duda de que ha habido un deterioro muy grande en estos 6 meses de la economía nacional, percibido por los tenedores de bonos bolivianos en el exterior, percibidos por las calificadoras de riesgo y percibido inclusive por los organismos internacionales. Eso está claro, eso no hay nada, ninguna posibilidad de negarlo. Lo otro es simplemente una marioneta política que se trata de hacer para ocultar lo inocultable. Permítame, y respecto al debate, ya un medio de comunicación me mencionó ese, y también les dije la misma respuesta que le voy a dar Jimena. Yo con el señor Parada he debatido varias veces en Santa Cruz, ¿no? Inclusive hice notar en esa entrevista que yo tuve que enseñarle al señor Parada cómo calcular el IDH, porque no sabía cómo calcular, y discutíamos cuando él era secretario de la gobernación de Santa Cruz, que quería el IDH y no sabía ni calcular el IDH. Tuvimos ahí estuve todos los directores de finanzas de las gobernaciones cuando se discutía el tema del IDH. Recordará usted con la media luna, esa época que vivió el país, y tuvimos que poner la pizarra y ahí explicar cómo se calcula. Y hemos debatido con él. Yo estoy dispuesto a debatir con los candidatos a la presidencia, Jimena, y si el señor Parada está dispuesto a debatir, mire, hay los ex viceministros que están dispuestos a hacerlo, ellos están viendo la parte económica, con gusto van a debatir y demostrarle todo esto que estoy diciendo, porque todos los economistas sabemos lo que está pasando en el país, Jimena, y eso nadie lo va a poder ocultar. Bien, vamos a escuchar por favor lo que en una reunión dijo don José Luis Parada, el actual ministro de Economía. Esto fue en el foro de la UPSA. Miren, por favor. Lastimosamente aquí hubo un descontrol total, porque cuando asumimos en noviembre nos encontramos que la cuenta única del Tesoro en bolivianos estaba sobregirada en 16.500 millones. El señor Arce se había gastado la plata de más de 500 instituciones públicas por temas estrictamente políticos, dándole solución a sus temas políticos porque estaban en campaña los últimos 5 años. Eso fue en la cuenta en bolivianos, 16.500 de sobregiro. Eso póngale usted también que en dólares tenía un sobregiro de 200 millones de dólares. Esa de 200 millones de dólares en el lapso de 3, 4 meses ya la hemos corregido. Aparte de dejar estas cuentas así, dejó una deuda de 810 millones con ABC. Y lo mismo, tampoco hubo una carta oficial reclamando que había atraso en las planillas. Las hemos estado recibiendo y las hemos estado solucionando. Más de 800 millones hemos pagado en el lapso de noviembre a la fecha con ABC, regularizando el tema de noviembre. El colmo llegó de que no se pagaban ni siquiera las diálisis a las clínicas privadas en todo Bolivia desde marzo del 2019. También se tuvo que regularizar, y puedo seguir así dando infinidad de fideicomisos que se crearon sin tener ni siquiera los recursos por una cuestión netamente política. Lastimosamente aquí hubo un descontrol. No sé si escuchó don Luis Arce. ¿Tiene retorno? Lamentablemente, como la anterior vez, no hay un buen retorno, Jimena. Le hago un resumen, por favor. Dice que usted se gastó la plata en temas políticos, que dejó un sobregiro de 200 millones en la cuenta en dólares que tuvieron que resolver, de 16.500 millones de bolivianos también en la cuenta del Tesoro en bolivianos. Dice que dejó una deuda de 810 millones con la ABC. Y también dice que no se pagaban las diálisis desde marzo del 2019. ¿Eso es cierto? No, por supuesto que no. Mire, Jimena, cuando se quiere justificar lo injustificable, van a empezar a decir cualquier cosa. Yo le voy a decir lo que no ha hecho este gobierno para tener recursos, y con eso debe quedar claro de por qué están tratando de justificar lo que es injustificable. Primero, desde el primer momento en que este gobierno transitorio asume el gobierno, en impuestos nacionales, ¿verdad? Lo que se ha hecho es dar, voy a ponerlo así,
ciertas ventajas para que algunos empresarios, que casualmente han sido los que han participado durante las jornadas de octubre y noviembre, se beneficien en el pago de impuestos, ¿verdad? Se les dé plazos, se les dé más holguras. En otras palabras, el Servicio de Impuestos Nacionales no estaba cobrando impuestos. Por otra parte, se ha parado toda la inversión pública que estaba en vigencia, Jimena, y eso es muy grave por lo siguiente. ¿Usted recuerda la planta de urea? Sí, claro. Está cerrada 6 meses la planta de urea y hemos perdido cerca de 75 millones de dólares solo por no operar la planta. ¿Eso es manejar bien la economía, Jimena? El tema del litio. Se había ya acordado con la empresa alemana y ahora el gobierno quiere volver a negociar, no sé por qué, otro contrato donde habíamos avanzado bastante en la industrialización del litio con la garantía de mercados. ¿Eso es un buen manejo de la economía, Jimena? ¿Dónde por está eso es que yo le decía que sería bueno un debate, ¿no? Porque él le va a decir... y generar más recursos, permítame, y poder generar... ¿Dónde están las plantas hidroeléctricas? Permítame, don Luis Arce, Todas por eso decimos nosotros... que no se han dejado hacer lamentablemente, y eso es lo que está pasando. Entonces, un país que no tiene ingresos, un país que no está invirtiendo para generar producción y generar recursos para poder gastarlos si usted quiere, se está endeudando. Y hoy, Jimena, la deuda interna, no solamente es la deuda externa la que preocupa, que va a subir del 26 al 39% del producto en menos de 6 meses, sino que la deuda interna es la que se está incrementando desmedidamente en los últimos meses. ¿Sabe qué, don Luis Arce? Entonces, me pongo en el lugar de la preocupa. gente, por favor. Me pongo en el lugar del ciudadano y no me queda otra opción que compadecer al ciudadano. ¿Por qué? Porque lo escucha don José Luis Parada y usted es un desastre. Lo escuchan a usted y don José Luis Parada es un desastre. Ojalá que en algún momento pueda haber un debate. Quiero hacerle una pregunta, por favor, que mucha gente nos las hace por redes sociales. Y en instantes voy a mostrar muchas preguntas en redes sociales. Pero lo que dice la gente es, ¿cómo es que Luis Arce pide incrementar los bonos actuales y no quería pagarle los bonos a los discapacitados? ¿Qué pasó con los discapacitados? Que mucha gente les reclama que no quería pagar los bonos. A ver, aquí hay una gran diferencia que ya en varios medios de comunicación la he aclarado con algunos datos inclusive que mencionaba Jimena. Una cosa es como establecer una política social como la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, el bono Juancito Pinto, el bono de discapacitado, los bonos que son recurrentes todos los años y que todos los años tiene que haber recursos para pagar eso, y una política seria tiene que garantizar que hayan los recursos para pagar esa política, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Tiene que garantizar, si va a ofrecer un bono que va a ser recurrente, tiene que tener la capacidad de la generación de los recursos. Pero otra cosa es lo que está ocurriendo en el país en este momento, que es la otorgación de políticas sociales por una sola vez o por un periodo corto de tiempo, porque la pandemia no va a durar 20 años, no va a durar 15 años la pandemia. La pandemia va a durar, qué sé yo, un año, no sé, pónganle ustedes el tiempo que quieran. Lo cierto es que hay un tiempo limitado, no es un tiempo amplio como para poder garantizar la suficiente cantidad de recursos, que además usted tiene que calcular que la población también va subiendo cada día y por lo tanto va a requerir también más y más recursos cada año. Eso es lo que hace la diferencia entre un bono de recurrente que llamamos y un bono de corto plazo por una sola vez, que es el que se tiene que hacer para este tipo de situaciones. Permítame, ¿usted cree que estuvo bien tenerlos a los discapacitados así como estamos viendo las imágenes? ¿Usted cree que estuvo bien por estas razones que usted está dando? Pero ahora hay el bono del discapacitado, Jimena. Se encontró la fórmula para que se garanticen los recursos necesarios para que las personas con discapacidad tengan el bono permanentemente, y ahora está recibiendo. Eso es lo que se hizo. Permítame, por favor, vamos a ver mensajes del Soberano. Mucha gente que nos escribe por nuestra fanpage de No Mentirás. Vamos, por favor, con Soberano.